Nosotros aquí hemos hablado mucho acerca del Código Penal Dominicano, sobre todo el nuevo, bajo la ley 7425, que fue promulgado a principio de este mes. Luego de un cuarto de siglo de discusiones en el Congreso Nacional, finalmente este periodo legislativo tendrá en la historia ese reconocimiento de haber aprobado finalmente el nuevo Código Penal. Sin embargo, el último artículo de ese código, que establece su entrada en vigencia, ha colocado un plazo de 12 meses. El vacatio legis, ese margen entre la promulgación y la puesta en ejecución del mismo, y el mismo, valga la repetición, servirá para ir corrigiendo fallos. Lo ha admitido así el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, también Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados. El propio presidente de la República ha hablado de la necesidad de mejoras. Escuché el otro día en una entrevista al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, decía lo mismo. Y la Procuraduría General de la República, que trabajó activamente con los legisladores que conformaron esas comisiones que estudiaron y llevaron las últimas modificaciones a esa pieza. Esa Procuraduría, que calificó como bueno ese Código Penal, también dijo que era perfectible. Significa que se puede ir modificando. Aquí hemos hablado de artículos como el del 310, que habla del ultraje. Entendemos que es excesivo. Hay una sensibilidad extremista de parte del servidor público, que habla de que hasta un gesto en privado ya puede ir a un tribunal, ¿verdad? A instancia privada, someter a una persona para solicitar a un juez desde 15 días hasta un año de prisión. Eso es una locura, eso es un disparate. Más con un proyecto de modificación de la libertad de expresión y medios audiovisuales, que en su artículo 7 contempla un principio llamado de tolerancia a la crítica, que invita a los funcionarios al reconocimiento de que ellos están más expuestos porque son servidores públicos, porque manejan presupuesto, porque manejan el erario. Hoy yo le voy a aportar al Congreso Nacional, en vista de que han reconocido de que esto es perfectible y de que hay errores y que tienen que ser modificados antes de la entrada en vigencia de este nuevo Código Penal. Anótense ahí el 379. Señor director, ahora sí, colóqueme esta imagen y déjela ahí. Este artículo habla del sabotaje, una figura nueva para el Código Penal Dominicano, el que está vigente en la actualidad, que desde el año 1884 no se establecía esto. Y aquí habla que quien destruya o deteriore una edificación, construcción o cualquier otro objeto o recurso, o desvíe un documento o cualquier otro material, o aporte información falsa al sistema de información al servicio de los intereses fundamentales de la nación, será sancionado con 20 a 30 años de prisión mayor y multa de 30 a 40 salarios mínimos del sector público. Lo primero es que este artículo, desde una perspectiva, pudiera entenderse porque cuando habla de edificios, ¿verdad? Cuando habla de edificaciones, de construcciones o cualquier otro objeto o recurso, pudiéramos ver que se están de alguna manera cuidando las edificaciones del Estado. Ahí se puede entender esta parte de que se está cuidando la infraestructura pública y no solamente limitándose a la parte física, sino también a las bases de datos o físicas del Estado, plataformas informática de instituciones estratégicas, de registros oficiales como censo, padrones electorales, aduana, catastro, los registros civiles, que son cosas que tienen que ver con la seguridad nacional. Pero hay una palabrita ahí que no se entiende mucho, que es esa que establece, óigame bien, o aporte informaciones falsas al sistema de información al servicio de los intereses fundamentales de la nación. Nosotros a priori pudiéramos identificar que esto tiene que ver
¿verdad? Cuando se habla de los elementos, los intereses fundamentales de la nación, con precisamente la inteligencia del Estado que aboga por la seguridad nacional. Pero este es un término muy vago, muy ambiguo. Un artículo que solo conforma una sesión, la sesión 3 del capítulo 6 o 7 de este nuevo Código Penal, y no tiene contexto, no tiene párrafos que expliquen bien cuáles son los elementos constitutivos de lo que se califica aquí como sabotaje y que se condena con una pena de hasta 20, vamos a ampliar aquí el artículo, señor director, de hasta 20 a 30 años de prisión. Pero ¿qué es lo que a mí me inquieta de manera particular como periodista? Y este artículo nos los hizo llegar nuestro amado y amigo de esta plataforma también, el señor Amadeo Peralta, ¿verdad? Nuestro amigo Amadeo nos decía: Rodney, con este artículo sin contexto, con este artículo tan ambiguo, pudiera justificarse, escuche esto, lo que estoy diciendo que es grave, lo mismo que se pretendió con la ley del DNI. ¿Por qué? Porque, y póngame el artículo en grande de nuevo, señor director, fíjese ahí cómo dice: el que aporte informaciones falsas al sistema de información al servicio de los intereses fundamentales de la nación. Cuando usted lee eso, usted pudiera inferir que de alguna manera esto puede lastimar la libertad de expresión, incluso el secreto profesional, porque dependiendo cómo usted lo interprete, siendo la libertad de expresión y la cláusula de conciencia o secreto profesional derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, usted pudiera perseguir a periodistas que publiquen información que luego sea considerada como falsa por una autoridad, porque ahí no explica lo que se refiere con información falsa. No explica, oiga lo que dice ahí: informaciones falsas al sistema de información al servicio de los intereses fundamentales de la nación. Pero también se pregunta uno: ¿qué es eso de los intereses fundamentales de la nación? Podemos hablar de seguridad nacional, podemos hablar de defensa, del riesgo para la prensa, ¿verdad? Pero si usted define eso en forma amplia, eso pudiera conllevar a que un periodista también tenga que, en algún momento dado, que le diga: mire, lo que usted publicó, como dice esa frase, eso es una información falsa que afecta a los intereses fundamentales de la nación. ¿Pero qué son los intereses fundamentales de la nación? ¿Se refiere a un departamento de inteligencia, al DNI? ¿O a qué se refiere? Fíjese lo que estamos denunciando aquí. Es que es un artículo cargado de ambigüedad, que alguien o los legisladores que revisaron la pieza no se percataron, o que alguien lo coló ahí de contrabando de manera perversa y maliciosa. Porque al ser un artículo ambiguo, pudiera tener un alcance similar a lo que se pretendía con la ley del DNI, en donde usted, por ejemplo, le digan: usted tiene que darme información de quién le reveló esa fuente sin tener una autorización de un juez. Aquí dice que si usted suministra información falsa a los intereses, dice, a los sistemas de información de los intereses fundamentales. ¿Pero qué es eso? El artículo mismo no se explica. No tiene un párrafo que lo amplíe, que lo detalle, que defina cuáles son las circunstancias. Además, liga, y vuelva a poner el artículo completo ahí en amplio, por favor, liga lo que es destrucción de edificaciones, de construcción o de cualquier objeto o recurso con el tema de documentos, materiales o informaciones falsas al sistema. Porque se puede entender de que si hay una data de los organismos de inteligencia del Estado en el que alguien maliciosamente ponga datos que son falsos, bueno, pues eso es sabotaje, ¿verdad? Porque ahí entra la parte informática, colocar un algoritmo ahí en el código fuente, algo que altere, eso se entiende. Pero ¿a qué llamamos aportar información falsa al sistema de información? Y repito la palabrita: al servicio de los intereses fundamentales de la nación. Eso es algo que el legislador dominicano, y vuelva conmigo, señor director, debe explicarlo. Esta figura nueva del Código Penal dominicano del sabotaje en el artículo 379 merece una explicación por parte del Congreso, y más que una explicación, una modificación
a los fines de que los términos ahí que no se explican en sí mismos, las ambigüedades que tiene este artículo, esta pieza, pues no se preste a una interpretación amplia, abusiva, que termine conculcando derechos fundamentales que consagra la Constitución, pero que además constituyen patas de nuestra democracia. ¿Qué se quería hacer con ese artículo 379? Justificar un procedimiento similar al DNI, una ley que descalabró el Tribunal Constitucional, o fue una inocentada, o el artículo tenía 2 o 3 párrafos y pasó como cuando del Senado se envió a la Cámara de Diputados que faltaron varios artículos. ¿Usted puede escuchar eso, señor? ¿Usted puede entender eso? Que faltaron artículos. Fue que le faltaron los párrafos que explicaban en su debido contexto, porque no se entiende que esa sesión 3 solamente tenga un artículo, hermano Giovanni, un solo, y no se explica. O sea, si usted destruye edificaciones, construcciones o aporta información falsa para lo que ellos dicen ahí, los intereses fundamentales de la nación, 20, 30. O sea, no sabemos por qué alguien que cometa sabotaje, según lo que dice ahí, puede enfrentar 20 a 30 años de prisión. Entonces, ese artículo, como uno infiere, sobre todo por los que están anteriores a ellos, que habla del espionaje, por ejemplo, que es una figura nueva que también tiene este código, uno puede inferir que aquí se están tratando temas de seguridad nacional. Perfecto, pues vamos a explicar mejor ese código para que ningún loco mañana quiera saltarle a algún periodista, algún comunicador que dio una información que probablemente sea falsa y quieran que revele su fuente, o que peor aún pueda ser objeto de un sometimiento a la justicia, de que para enfrentar penas estúpidas, locas, de hasta 20 o 30 años. Legisladores, eso en el vacatio legis, en estos 12 meses, para que el Código Nuevo Penal entre en vigencia, hay que modificarlo.